Bueno, buenas noches a todos. Saludo a Alejandro y sus actividades, a Juan Carlos y sus actividades, a mí mis actividades, Mite y sus actividades, y a todos los que luego ven este video y sus actividades, a los cuales los invitamos a participar, a comunicarse con Alejandro, y bueno, todos son bienvenidos y pedimos a Dios que derrame sobre todos nosotros todo su amor y su misericordia. Rezamos la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, te escuchamos. ¿Cómo es el título de hoy? Dentro del tema de la fe, que habíamos dicho que tenía 3 capítulos, primero la búsqueda del hombre, el hombre que busca trascendencia, busca a Dios, busca sentido de su vida. El segundo capítulo que es Dios se le revela al hombre. Vamos a seguir en ese segundo capítulo. Y después hay un tercer capítulo que es la respuesta de la fe, ¿no? Ese es el capítulo tercero. Entonces, el hombre busca, Dios se revela y luego está la respuesta del hombre a través de la fe. Hoy vamos a seguir entonces con el segundo capítulo, la revelación de Dios al hombre, y vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos temas que tratamos la vez pasada. Y dice así, bueno, habíamos visto que tanto la tradición, la escritura, como el magisterio de la iglesia, lo fuimos viendo uno por uno, según el plan de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Necesitamos de los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo. Todos contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Entonces, resumiendo todo lo que habíamos visto, vemos que lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito. Todo eso lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. O sea, es importante la escritura y es también importante cómo el pueblo la vive la escritura, a través de la liturgia, a través de la oración. Las dos cosas son importantes. No solo es importante la lectura de la última cena, sino también es importante poner nuestra mirada en cómo la conmemoraron los apóstoles, cómo los primeros cristianos cumplían con el mandato, haced esto en memoria mía. Entonces, por eso tenemos la palabra, lo que dice la palabra, y luego cómo esa palabra encarnaba en esa iglesia primitiva, cómo lo vivían, cómo lo desarrollaban, cómo lo practicaban. La iglesia con su enseñanza, su vida, su culto,
conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. La Iglesia siempre difunde lo que es y lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de recibir el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. El oficio de interpretar, que este es un tema delicado, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Esto es importante, que haya un único organismo que haga la interpretación de la palabra de Dios. Si es verdad que creemos que Dios quiere un pueblo para sí, entonces tenemos que darnos cuenta que solamente la palabra puede interpretarse a través de un único organismo, no puede haber muchos. Del mismo modo que una nación, si quiere estar organizada como nación, establece su constitución, y quien va a interpretar la constitución va a ser solamente la Suprema Corte de Justicia. No habría comunidad, no habría nación, si cada provincia, cada pueblo, cada individuo interpreta la ley y la constitución y todo el orden legal lo interpreta de acuerdo a su criterio. Bueno, fíjense que esto de que cada uno interpreta la Biblia según su entendimiento, según su forma, eso es lo que nos desvirtúa como pueblo de Dios. Y cada pastor, cada grupo cristiano hacen una interpretación, bueno, no estamos funcionando como pueblo. No estamos cumpliendo con el pedido de unidad que tan insistentemente reclamó Cristo y le pidió al Padre. Le pidió al Padre en esa oración del día de la Santa Cena. Sí, ¿qué decías, Alejandro? Gracias, Juan Carlos. No, simplemente quería agregar que nuestros pastores se reúnen e incluso han tenido reuniones con el Papa, y que la interpretación de la palabra, en realidad, como decimos, es universal. O sea, estamos en comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con toda la Iglesia. O sea, digamos, prácticamente, salvo algunos puntos que pueden ser de distinto enfoque, pensamos exactamente lo mismo y tenemos el mismo enfoque que los católicos, ¿no? Ojo. Por eso nos consideramos hermanos, y creo que inclusive se recibe, por ejemplo, si el Papa dice algo, se recibe, y hasta ahora, yo te digo, hasta ahora realmente hay una comunión muy buena en todo sentido de lo que es la palabra, que además es verdad lo que decimos, la palabra nosotros en la iglesia tampoco la interpretamos así que cada persona, sino que toda la iglesia es el Espíritu Santo, es la tradición, como decís vos, como ya se viene sosteniendo, digamos, en la iglesia, y hay una comunión de almas, no es una cosa que se define, digamos, per se, porque una persona dice, el otro dice, ¿no? Es una cosa muy delicada, pero que en general tiene una interpretación que inclusive vos viste, ¿no? Que en todas las reuniones que hemos tenido hasta ahora, la interpretación es similar, es semejante. No hay en esencia mucha diferencia. Puede haber algunos aspectos no formales, sino de algunos conceptos, pero no. Pero lo que es la vida de la persona, lo que es el norte de la persona, hacemos el enfoque basado en lo que la palabra de Dios expresa, ¿no? Y además tratan de ser lo más literal posible, de no agregar nada ni quitar nada, de transmitirlo como lo dice la palabra, ¿no? Eso es lo que yo creo. Eso es importante también, ¿no? No cambiarla. Y la palabra que leemos nosotros en el Nuevo Testamento es la misma que leen ustedes, ¿no? Y tratan de tomarla como está.
digamos. Bueno, muy bien, gracias por el comentario, muy amable. Sí, no, yo en general no me refería a este grupo que conformamos nosotros, sino a la vastedad de comunidades cristianas, ¿no? Sí, Acá nosotros más o menos funcionamos no, pero sin también yo me dificultad. refería a mi iglesia, ¿no? A la iglesia Claro. donde No, estoy. no, por eso no me refería a la tuya, digamos, específicamente. Hablaba en líneas generales Sí, puede de, haber ciertas, pero hasta ahora, porque además ellos mismos, si hubiera una interpretación de la palabra que no es coherente con lo que piensan todas las iglesias, esas iglesias que tienen una interpretación personalizada son consideradas un poco al margen, ¿me explico lo que quiero decir? O sea, no, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si a- los testigos de Jehová, por ejemplo. no, ellos no son, para nosotros no son dentro de la que es la línea que manejamos nosotros, por ejemplo, ni los mormones tampoco, ¿no? Los pentecostales. Los pentecostales sí, sí, los pentecostales sí, salvo que tengan que haya algún pentecostal, puede haber algún grupo pentecostal, por ejemplo, no sé, yo no sé, no lo sé, pero supongamos que acepta el divorcio, nosotros eso no lo aceptamos, no sé si me explico. Nosotros estamos en la línea católica, como los católicos que no aceptan el divorcio, por ejemplo, ¿no? Pero los pentecostales tienen diferencias muy profundas con los católicos, a quienes nos acusan de blasfemos, de, de rituales, ¿cómo es que dicen ellos? Bueno, que adoramos cosas. Claro, bueno, en cuanto al punto, lo importante que nosotros hacemos hincapié es en que al único que hay que adorar es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que a Claro, los, totalmente de acuerdo, que a totalmente de los, acuerdo. que a los santos uno les puede tener respeto y se puede mirar la estatua de un santo, pero no adorar al santo, hay que adorar al Padre, Claro. al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pero los pentecostales nos Lo que ven a pasa es que hay nosotros gente, como no, hay sacrílegos. gente que exagera por un lado del lado pentecostal y hay otros católicos que en cierta forma adoran al También, sí, santo. sí, hay Entonces, deformaciones, sí, de los dos es cierto. lados hay tironeos, Sí, porque uno, sí. este, y hay un tema que es el tema de la intercesión, quien intercede, para nosotros es el Espíritu Santo. Pero bueno, muy bien, adelante. Bueno, seguimos entonces. Bueno, en virtud de su sentido sobrenatural, el sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de recibir el don de la revelación divina, de penetrarlo más profundamente y de vivirlo de un modo más pleno. Bueno, habíamos llegado a este punto donde dice: el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Bueno, ahora vamos dentro de lo que es la revelación de Dios. Ocupa un lugar muy importante la Sagrada Escritura. Nos vamos a ocupar ahora de la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Este es el título. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre. Acá cuando decimos la palabra del Eterno Padre, está con mayúscula porque hace referencia a la segunda persona. Entonces, se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, y se hizo semejante a los hombres. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único,
en quien Él se dice en plenitud. Recordemos que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. Hay multiplicidad de escritores de diversas épocas, de distintos lugares de la Tierra Santa, pero es una única palabra de Dios. Entonces, un mismo verbo resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que, siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Siempre hablamos de que la misa contiene esas dos partes tan importantes de la experiencia de los discípulos de Emaús. Primero Cristo les explica las Escrituras y después se reúnen a cenar, toma el pan, lo bendice y parte el pan para ellos. Esos discípulos, al igual que nosotros, somos alimentados de la palabra de Dios y del cuerpo de Dios, de las dos. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Esto está dicho expresamente en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Bien, vamos a ver respecto de la Sagrada Escritura cuánto hay de inspiración, cuánto de verdad. Inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Fue Dios el que ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Acá es interesante cómo el hombre es instrumento de Dios y el hombre escribe y dice lo que Dios dice. Esto es muy importante verlo respecto del texto de la Escritura, porque también va a ser similar a la acción de los sacerdotes cuando consagran el pan y el vino. También Dios a través de ellos va a producir esa transustanciación. Entonces, por eso, por la acción del Espíritu Santo, los autores bíblicos, los hagiógrafos, los que escribieron la Biblia,
actuaron por inspiración del Espíritu Santo para decir lo que Dios quería decir. Y del mismo modo, los sacerdotes en la misa, por la acción del Espíritu Santo, hacen lo que Dios quiere, que es transformar ese pan en su cuerpo y en su sangre. Acá es como que el paralelismo es muy evidente. Los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo como intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura. Los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o además en otros géneros literarios. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Es importante esto de prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Con frecuencia vemos que algunos grupos toman una parte de la Escritura y a partir de ahí, sin relacionarla con todo el resto de la Escritura, a partir de ese pedacito, de esa perícopa, de ese versículo, desarrollan toda la teología. Y esto no está bien. Es decir, tenemos que tener siempre en mente el Yahvé que va al frente de los ejércitos como el Yahvé misericordioso. No podemos tomar uno de los rasgos de los muchos de los que forman parte de la Escritura.
Todos tenemos que tomar. El corazón de Cristo designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Fíjense, designa la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Bueno, entonces, primero, prestar atención al contenido y a la unidad. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Claro, la lectura de la Iglesia, de la Biblia, de la palabra, tiene que ser dentro de esa tradición viva. Según un adagio de los padres, en latín dice Sacra Scriptura Principalius et incorde Ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta, que quiere decir, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos, que en el papel, que en la tinta. Entonces, fíjense, esto dicho de los primeros siglos. La Sagrada Escritura está más presente, está más real, más viva en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la Iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Bueno, repasemos. 1, prestar gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Segundo, leerla en la tradición viva de toda la Iglesia. Y tercero, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Bien, entonces tiene que haber una integración de todo esto. Vamos a hablar ahora del sentido de la Escritura. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura. Un sentido literal y un sentido espiritual. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Bien. Y este último, el sentido espiritual, se divide en tres. En sentido alegórico, en sentido moral y en sentido anagógico. Bien, muy importante esto, el sentido de la palabra sagrada, los sentidos que involucran un mismo texto. Sentido literal y sentido espiritual. Y el espiritual integrado por el sentido alegórico, el moral y el anagógico. ¿Y el último cuál? Anagógico. A-N-A-G-O-G-I-C-O. Anagógico. ¿O análogo? No, anagógico. Ahora lo vamos a ver. No escucho bien. A, Sí. N, A, Ana, Ana, N, N. N de nene, Ana, G-O, anago, No, también, G-I. porque en ingeniería viste que está lo digital o lo analógico. Pero esto es anagógico, es otra cosa. Anagógico. ¿Cómo? Anagógico. 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 Bien. Bueno, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis
que sigue las reglas de la justa interpretación. Todos los sentidos de la escritura se fundan sobre el sentido literal. Es el más importante. Literalmente lo que dice la palabra. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Bien, primero, dentro del espiritual teníamos el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. Acá tenemos sentidos alegóricos. La Iglesia siempre ha visto en el paso del Mar Rojo el bautismo. Fue el paso, digamos, que señalaba claramente el paso de la esclavitud a la libertad. Una vez que pasaron el Mar Rojo, fueron libres. Hasta que no terminaron de pasar el Mar Rojo, estaban con el peligro de que los egipcios los capturaran y los retuvieran. Fíjense, y además el Mar Rojo que tiene el agua del bautismo. Entonces acá tenemos el sentido alegórico del paso del Mar Rojo. Que ese cruce del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y del bautismo. Vamos a ver el sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Y por último, el sentido anagógico. Podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce en griego quiere decir anagoge, hacia nuestra patria. El sentido anagógico es hacia nuestra patria. Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Un dístico medieval resume la significación de los 4 sentidos. La letra enseña los hechos. La alegoría nos enseña lo que hemos de creer. El sentido moral nos enseña lo que debemos hacer. Y la anagogia es a dónde debemos tender, hacia dónde debemos ir. ¿Se entienden ahora los 4 sentidos de la palabra de Dios? Repetí lo último, esto, los 4. Bueno, la letra enseña los hechos, Sí. o sea, el sentido literal. Sí. Los hechos, el pueblo de Dios Sí. va por el Éxodo, construye un templo, los Sí, hechos, sí. sentido literal. Ahora, la alegoría nos enseña lo que debemos creer, porque el relato solo de lo que hace el pueblo judío, el relato solo no nos dice lo que debemos creer. Luego tenemos el sentido moral, lo que has de hacer. De la palabra de Dios también, a través del sentido moral expresado, recibimos las indicaciones de lo que debemos hacer. Y por último, en el sentido anagógico, es hacia dónde debemos tender. Y hacia dónde debemos tender es hacia la patria celestial, el regreso al paraíso perdido, al seno de Dios. A eso debemos tender. Y la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene muchos pasajes con sentidos y significados orientados hacia dónde debemos tender. A los exégetas
toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que con dicho estudio pueda ir madurando el juicio de la Iglesia. Juan Carlos, Sí, los exégetas son los que interpretan la Biblia. los que la estudian, claro, sí, los que la Ajá. estudian y la interpretan, sí, sí. Ajá. Pero después eso lo definen los concilios o lo definen el obispo o los papas. Claro, para dar definiciones aplicadas a la época, están los concilios para los grandes lineamientos de la Iglesia. Digamos, el Congreso, las leyes del Congreso, y después para lo más cotidiano, el Papa y los obispos. Claro. Porque hay que tomar decisiones en las naciones, en los pueblos, ¿cierto? Salen nuevas leyes, sale el aborto, salen cosas y hay que ir, no se puede esperar un concilio. Ya los obispos tienen facultades Claro. para ir aplicando cuál es la conducta que el pueblo de Dios debe ir adoptando. Bueno, en ese sentido nosotros también pensamos igual que ustedes respecto del aborto y todo eso. Claro, claro. Bueno, entonces dice, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Una responsabilidad muy importante. Acá hay una expresión en latín que dice ego vero evangelium non crederem nisi me catholicae, ecclesiae colmoveret autoritas. Y dice así, no creería en el evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Lo que nos mueve a creer en el evangelio es la autoridad de la Iglesia Católica, que fue la que nos enseñó el evangelio, nos lo predicó, y nos impulsa a creer en el evangelio y a vivir según el evangelio. Un tema muy importante ahora, el canon de las Escrituras, el canon de las Escrituras. También es importante en ese sentido el Espíritu Santo, ¿no? Que Definitivamente, es nos esencial. nos Esencial. impulsa a creer en el Evangelio también. Claro, sí, Claro. sí, claro. Bueno, es que Ya te digo, nosotros tratamos en las líneas esenciales, tener un paralelismo con los católicos, sí. Por eso nos consideramos hermanos, ¿no? claro. Bueno, respecto del canon, ¿qué vamos a decir respecto al canon? La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Fíjense si no será importante la tradición y la escritura. Fue gracias a la tradición que se pudo discernir cuáles de los escritos estaban inspirados y cuáles no, cuáles iban a formar parte de la Biblia y cuáles no. Si nosotros dijéramos solo escritura y sin la tradición, nos quedamos sin la escritura también, porque la escritura es el fruto y el resultado de esa tradición. Esta lista integral es llamada canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 escritos, 45 si se consideran a Jeremías y Lamentaciones como uno solo, y 27 libros para el Nuevo Testamento. Vamos a nombrar los libros del Antiguo y los del Nuevo. Los libros del Antiguo Testamento son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esto es el Pentateuco, y le siguen Josué, Jueces, Ruth, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los 2 libros de los Macabeos, Job, los Salmos,
los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría, el Eclesiástico, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos para el Antiguo Testamento. 45 o 46 según consideremos dividido o no. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo a los romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos. Tenemos una carta del apóstol Santiago, la primera y la segunda de Pedro y las 3 cartas de Juan. También hay una carta de Judas y el Apocalipsis, que con él se cierra el Nuevo Testamento y toda la Biblia. Bueno, ahora vamos a ver sobre el Antiguo Testamento. ¿Quiere preguntar algo, Fernando? Sí. Perdón, Fernando. La carta de Judas, Judas no es un evangelio apócrifo. ¿Cuál carta? El de Judas. No, acá no, hay una carta, no, acá menciona una carta de Judas. Ojo que hay 2 Judas, Iscariote y Judas Tadeo. Ah. Pero si querés buscamos la carta de Judas. A mí me suena la carta de Judas. A ver, bueno, a ver si la tenés a mano. Sí, ahora te lo busco. Bueno, entonces, mientras Alejandro busca la carta de Judas, vamos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. Por eso mantiene vigencia el Antiguo Testamento, porque esa alianza sellada por Yahvé con su pueblo, el pueblo que era de Yahvé en aquel entonces, esa alianza no fue revocada, sigue vigente. En efecto, el fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, Redentor universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca del hombre. Encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La Iglesia ha rechazado siempre vigorosamente la idea de prescindir del Antiguo Testamento, con el pretexto de que el Nuevo lo habría hecho caduco. Una de las primeras herejías que surgió en la historia de la Iglesia se llamó el marcionismo. Había no sé si era obispo, un miembro de la Iglesia se llamaba Marción, que él decía, bueno, el Antiguo Testamento ya fue revocado, basta el Nuevo Testamento para la salvación. Bueno, la Iglesia rechazó esa visión. Vamos al Nuevo. Carlos, sí. ya lo encontré a Judas, es un libro de... ¿Lo encontraste? Claro, sí, es una de las cartas. San Judas, sí. Claro. Sí. Y hay un apócrifo de Judas Iscariote, sí. Está bien. Claro, habrá otro, claro, perfecto. Bueno, gracias, Alejandro, gracias. No, al contrario. Vamos al Nuevo Testamento.
La Una palabra de cosita Dios. te quería decir, Sí, que es sí, interesante que en el Nuevo Testamento, que lo hemos leído muchas veces, incluso en el Camino a Maús, sí, hace notar que Jesús les abre la mente para que vean la palabra y lo ubiquen a Cristo en la palabra, ¿no? O claro, sea, como claro, que en todo el Antiguo Testamento Jesús mismo dice, las escrituras hablan de mí. claro. Él Sí, sí, dice, sí. esto también en el enfoque de leer la palabra, hay que buscar a Cristo en la palabra que uno lee, ¿no? Claro, Justamente claro, hoy yo estaba leyendo el Salmo 34, y hay partes del Salmo 34 que se refieren a Cristo, ¿no? claro. Que Sí, uno sí. lo va detectando, lógicamente, ahora, porque ya es como que Dios le abrió la mente a uno, pero en ese momento, Claro, con la atención más, más preparada, exacto, con la visión la de atención Cristo, más educada. claro, con la visión de Cristo, a través del Espíritu Claro, Santo. claro, claro. Muy bien. Bueno, los primeros cristianos se reunían a leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no existía, y lo leían a la luz del hecho Cristo, de la Claro, crucifixión, de la resurrección. Entonces, leían de ese modo el Antiguo claro, Testamento. la Esa profecía era de la Biblia de ellos. Isaías, todas esas profecías, Claro, de claro, Jeremías, hay mucha claro. profecía de Cristo. Sí, Tendría sí, sería interesante hacer un listado completo de todo lo que dice, yo creo que debe ser enorme, todo lo que dice claro. la palabra en relación a Cristo. Sí, sí. Bueno, muy bien, adelante. Bueno, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y se despliega en plenitud y de un modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los evangelios son el corazón de todas las escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y de la doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. Uno, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al cielo. Dos, la tradición oral. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Tercero, los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. El evangelio cuadriforme, ¿por qué cuadriforme? Porque son cuatro los evangelios, ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia,
y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro, Cristo, ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Si quieres saber quién lo dijo esto lo dijo una santa, Santa Cesárea. Bueno, Perdón, eso, Juan Carlos, sí, en nuestra sí, iglesia, me acuerdo siempre que una vez el pastor principal, que es Jorge Mitián, decía que si uno tiene la constancia de leer los cuatro evangelios varias veces, eso le transforma la vida. Como que ajá, realmente el conocimiento de los cuatro evangelios es muy renovador y transformador de las personas. claro, claro. Bueno, acá nos está diciendo que acá está el, El el meollo del corazón, asunto, el claro, meollo. claro, sí, sí, sí. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. ¿Quién dijo esto? Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, ahora vamos a hablar, vimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ahora vamos a ver la unidad, la argamasa que los vincula, que establece una estrecha relación entre ambos. La Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos gracias a y ahora vamos a ver una palabra que ya hablamos de ella, una palabra, una herramienta poderosísima, gracias a la tipología, gracias a la tipología. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Esto es fundamental. Esta digamos, poderosa herramienta de la tipología nos va a ayudar muchísimo a penetrar más el misterio de la Biblia. ¿Por qué? Porque la tipología es una herramienta bíblica, la misma Biblia nos la da. De la misma Biblia sale esta herramienta tipológica para entender mejor la profundidad del mensaje de la Biblia. Sí, adelante. Sí, no, la consulta era eh, porque cuando se habla de imprenta, por ejemplo, se habla de los tipos que son los caracteres impresos. Cuando vos Sí. hablas de tipología, ¿a qué te hace referencia? Y por eso no me queda muy claro. Bueno, en la tipología entran todos los hechos, palabras, circunstancias, todo lo que existe, narraciones, todo lo que pasa en el Antiguo Testamento que encuentran su culminación y su realización plena, diríamos, alcanzan su plenitud en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, No, la está bien, palabra pero lo que no me suena con- es la palabra tipología, porque yo la tenía vinculada a nada más que a caracteres gráficos, no, no me suena claro, como concepto, porque vos lo que estás haciendo es de prefiguración en realidad. Todo lo que es claro, claro, claro. prefiguración de Bueno, Cristo. el que usó la tipología y nos enseñó a usar la tipología, y la iglesia la empezó a usar ya de los primeros siglos, fue San Pablo. Cuando San Pablo dice que Jesucristo es el nuevo Adán, fíjate, está tomando la palabra Adán, el nombre de Adán,
para llevarlo a su plenitud en Cristo, así como Adán fue el primer hombre, Cristo viene a ser también el primer hombre de la nueva era, de la salvación. Pero para ir a cosas más sencillas de la tipología, porque las palabras en la Biblia tienen una vibración especial. Fíjate vos, leemos el Antiguo Testamento, leemos la palabra cordero. Ahora mira vos, ¿qué va a significar cordero en el Nuevo Testamento? Cordero, en el Antiguo, es el animalito de 4 patas. Cordero, la misma palabra, en el Nuevo Testamento, va a ser el Hijo de Dios, va a ser la víctima sacrificial por nuestra salvación. Fíjate cómo la palabra cordero del Antiguo Testamento es tomada, llevada al Nuevo Testamento y adquiere su plenitud. Ahí todo el contenido de la palabra cordero estalla en el Nuevo Testamento. El cordero mansamente Jesús enfrenta el juicio, no se revela, como un cordero que es llevado, dice la Biblia. Bueno, esto entonces de la tipología, que está lleno de mensajes, lleno de ejemplos de la tipología, lo vamos a ver. Pero entonces nosotros los cristianos hacemos una lectura tipológica. ¿Por qué? Pero, Porque, ¿me permitís? Acá sí, tengo una cosa que por ahí aclara un poco más el concepto de la tipología. Dice, la tipología bíblica es el estudio bíblico de los símbolos que se usan para representar otra cosa. Por ejemplo, el Cordero Pascual. En el Éxodo sirvió como tipología o símbolo de Jesucristo, que más tarde vendría como sacrificio para la expiación de pecados. Se refiere a lo que vos decís. O sea, claro, pero ¿qué pasa? Pero no es solamente una relación lineal, es una relación, yo diría, exponencial en el sentido de que eso mismo que está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo adquiere una plenitud, adquiere ¿cómo podríamos decir? Adquiere exaltación, una una exaltación. trascendencia Claro. propia del Nuevo Testamento. No, La palabra cordero es una palabra trascendente en el Nuevo, mientras que en el Antiguo es una comida, es un elemento, es algo más. Y así con muchas otras cosas, con palabras del Antiguo Testamento, con dichos, con expresiones. Bueno, entonces pero nosotros los ojo, cristianos, si nos remitimos al Éxodo, el cordero era necesario porque pintaban con la sangre del cordero el dintel de la puerta y no los exterminaba el ángel de la muerte, ¿no? claro, Tenía pero fíjate vos, una fíjate que una cosa, importancia pascual sí, bastante importante, ¿no? claro, pero ese cordero que con su sangre hacía que el ángel terminador siguiera de largo, va a señalar directamente al cordero nuestro, al cordero Cristo, que con su sangre va a limpiar todos los pecados. Fíjate cómo hay una analogía, pero hay una exaltación, hay una trascendencia en Claro, la sangre del claro, cordero nuestro. claro. O sea O que sea, el Nuevo Testamento exalta todas las tipologías antiguas, digamos, lleva a la plenitud a la esas plenitud. figuras que estaban Claro. en un estado, pero adquieren una relevancia total. La Pascua judía, Ujú. la Pascua se sentaban a comer. Y en la Pascua cristiana, ¿qué hace Cristo? Se sienta a comer. En la Pascua judía hay un cordero, en la Pascua cristiana también hay un cordero. Y lo que se come en la Pascua judía es el cordero, lo que se come en la Pascua cristiana también es el cordero. Ese cordero que es Cristo mismo que dice, coman y beban, coman mi carne y beban mi sangre. Muy bien. Entonces, estas relaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo son iluminadas, son asequibles, son verdaderamente interpretadas gracias a la tipología. Esta reconoce
en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Dios hizo cosas en el Antiguo Testamento que son prefiguraciones de las que va a hacer en el Nuevo con su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Muy importante tener esto en cuenta, de que nuestra lectura de la Biblia tiene esa impronta. Toda la Biblia la vamos a leer desde el Cristo muerto y resucitado. Por supuesto, va a ser muy distinta de la lectura que van a hacer los judíos. No por eso no van a poder los judíos obtener muchos beneficios, desde luego. La lectura que hacen los judíos también es provechosa para ellos, pero al no hacerlo a la luz del Cristo muerto y resucitado, se pierden lo más importante. Por eso no llega a ellos la salvación del Mesías, porque leen la Biblia de otra manera. Entonces, esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Existía el Nuevo Testamento. Ahora, al aparecer el Nuevo y esta vinculación tipológica, hace que todo el Nuevo Testamento sea resignificado, sea leído, visto y percibido con otra luz, con la luz del Cristo resucitado. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Esto lo decía San Agustín, es muy linda esta frase, porque dice: novum invetere latet et novo vetus pater, que quiere decir que el Nuevo Testamento está escondido, el Nuevo está escondido en el Antiguo, y el Antiguo se manifiesta, adquiere plenitud en el Nuevo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todos. Cuando Dios sea todo en todos. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 28. Así, vamos a ver un ejemplo. La vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. El haber sido etapas intermedias no le restan su valor, no le restan su lugar en el plan de salvación. Bueno, ahora vamos a tocar otro tema importante de la Sagrada Escritura, que es la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Porque dijimos que la Sagrada Escritura debe ser vivida. ¿Cómo es vivida la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Bueno, es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. ¿Quién dijo eso? El Concilio Vaticano II.
Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La Escritura debe ser el alma de toda la teología. El ministerio de la palabra, que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado, la homilía, recibe de la palabra de la Escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Esto lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Pues, ya vamos terminando, ¿no es cierto? No, quiero comentarte algo de la Sagrada Escritura. Sí. Los pastores nuestros, creo que también el mismo Mitián Jorge, decía que la Sagrada Escritura tenemos que comerla, digamos, como las vacas comen el pasto, rumiarla, ¿no? Porque Claro, dice que tenemos que leerla y volverla a y leer. meditarla. Y porque la vaca no lo come de una vez. No, Tiene la no. boca, lo mastica, después lo vuelve a masticar y lo vuelve a masticar. Sí, Tenemos que claro. rumiar la palabra de Dios. Y es verdad, a veces, yo diría, porque uno lee mucho, a veces yo leo por ahí un capítulo entero, pero trato de tomar 4 o 5 versículos Sí, y rumiarlos durante el día, tratar de ver esos versículos que me quieren decir durante el día, ¿no? Por ejemplo, claro. ahora estoy con el Salmo 34, muy interesante, la, la divina protección de Dios, ¿no? Es maravilloso. Ajá. Ese salmo Sí, es sí. maravilloso. Lo Ajá. recomiendo de todo corazón. Pero es lindo tomar 4 o 5 versículos durante el día ir Muy bien, muy bien. rebobinándolo, ¿no? Inclusive decían que hasta cuando uno ora, a Dios le agrada que recuerde su palabra Claro, en la claro. oración. Sí, Esa, sí. digamos, meter la palabra en la oración, ¿no? Claro, bueno, en el rosario se van contemplando misterios del Evangelio. Los misterios gozosos, los dolorosos, y se lee la parte del Evangelio que hace referencia, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya estamos más o menos en tiempo, ¿no? Son 9 menos Sí, 20. cuando vos quieras eso, no te quiero. Bueno, entonces un poquito más, Sí, porque lo ahora viene un cerramos. resumen y ya cortamos. Bien. Bueno, entonces, dijimos que la Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura. Y ahora voy a decir una frase que siempre se dice en la Iglesia. Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Claro. Miren qué categórico, ¿eh? No conoces la Escritura, no conoces a Cristo. Te zambullís en la Escritura, empezás a conocer la Escritura, empezás a conocer a Cristo, te empezás a relacionar con Cristo. ¿Quién dijo esto que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo? Bueno, esto lo dijo San Jerónimo, el que tradujo la primer Biblia al latín. Bueno, y ahora vamos a hacer entonces un resumen de lo que vimos hoy. Toda la ¿Lo Escritura, tenés todo escrito esto? ¿Podés sí, subirlo al camino? cómo no, Bueno, lo bárbaro. subo, sí, sí. Subilo, Bueno, subilo. ¿subo el resumen o todo más el resumen? ¿Todo más el resumen? Todo, mejor sí, hacerlo Bueno, luego bueno. tranquilo. Bueno, toda la escritura divina es un libro. Y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Es como que todas las flechas del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos
actúa en ellos y por ellos. Da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica, la verdad de la salvación. La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. Lo que viene del Espíritu solo es plenamente percibido por la acción del Espíritu Santo. La Iglesia recibe y venera como inspirados los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues su centro es Cristo Jesús. La unidad de los 2 testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios. O sea, el Antiguo y el Nuevo no es más que las distintas etapas del mismo y único plan de Dios. Dios concibió un plan y lo fue ejecutando por etapas. El Nuevo Testamento es la última y la etapa cumbre, la etapa de culminación. Entonces, ¿por qué hay unidad en toda la Biblia? ¿Y por qué debemos buscar y hacer la lectura de toda la Biblia? Porque tanto el Antiguo como el Nuevo responden a un único plan de Dios. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que este da cumplimiento al Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos son verdadera palabra de Dios. Y por último, la Iglesia siempre ha venerado a la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Aquella y este alimentan y rigen la vida cristiana. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 119, 105. Para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Bueno, y con esto terminamos. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias por haber compartido estos momentos. Si quieren decir algo. Lámpara a mis pies, dice también. La versión Reina Valera. Lámpara, acá dice, para mis pies, antorcha. Bueno, si es lámpara, antorcha, es lo mismo antorcha que lámpara, ¿eh? Sí, sí. Y luz para mi sendero. Claro. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, muy interesante y muy cierto. Bueno, voy a hacer una oración de cierre. Sí. Bueno, Padre Eterno, muchas gracias por esta palabra que con tanto amor y devoción Juan Carlos nos transmitió acerca de la palabra, que realmente nos entusiasma para leerla a la luz de Cristo. Leerla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a la luz del hecho de Cristo, de la vida de Cristo y del ejemplo que Cristo nos dejó, de sus enseñanzas para poder apropiarlas para nuestra vida y encarnar esas enseñanzas que Él encarnó primero, por ejemplo, enseñanza y salvación de la humanidad, ¿no? Que lo hagamos realmente, que nos tomemos un tiempo cada día en la intimidad, en un momento dedicado exclusivamente a Dios, aunque no sea muy largo, pero tomemos algunos versículos de la Biblia que el Señor nos muestre la palabra que Él tenga para nosotros y abrámosle nuestro corazón, pongamos toda nuestra confianza y nuestra adoración en Dios y recibamos esa palabra para atesorarla para tu gloria, Señor, y que sea para edificación de tu iglesia. Gracias, Padre, por estas ricas enseñanzas, que podamos ponerlas por obra para crecer en Cristo, crecer en su voluntad
Y como dice Pablo en su enseñanza, hasta que el día sea perfecto y lleguemos a la unidad de la fe y el Señor complete su obra en nosotros. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amén. Amén. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Gracias, no, Fernando. gracias a Gracias ustedes. a todos los que nos escuchan, que realmente quieran, si quieren participar, pueden dejarme un celular o un mail y yo los hago partícipes. Es una alegría compartir el Evangelio, la presencia divina del Señor, que realmente, como dice en el Salmo 34, nos protege. La protección divina nos acompaña todos los días. Y como bien dice también el Salmo, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Amén. Que sea para la gloria de Dios y buen fin de semana para todos. Buenas noches. Chao, chao, hasta la Chao, Nos vemos próxima. el próximo chao a viernes todos. a las Muchas 7. gracias. Y disculpen Que hoy la... Dios nos bendiga a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.